Bueno, en este video vamos a ver el tema de la estructura de mercado para finalizar la parte teórica que hemos visto de microeconomía. En este tema es muy importante reconocer a partir de lo que hemos platicado de el mercado, como este proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradoras y otras como vendedoras de bienes y servicios y se genera un intercambio. Esto se da en justamente estos compradores y vendedores van a conformar unas determinadas características en del producto o del servicio en intercambio o bien de una industria completa. Y entonces se van a ver una serie de elementos que van a determinar justamente cómo está estructurado ese mercado en particular. Cuando hablamos de oferta y demanda, hemos dicho que detrás de la demanda, de todo el análisis teórico para concluir que a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada, para llegar a concluir ese tipo de afirmaciones en microeconomía, detrás existe toda una teoría llamada la teoría del consumidor o teoría de las preferencias. Y del lado de la oferta, que al final concluimos que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida, y a menor precio, menor cantidad ofrecida. Para poder concluir esto también existe toda una teoría que está detrás de los productores, de los vendedores, que se llama la teoría del productor. En ambos casos, principalmente en la teoría del productor, nosotros sabemos que la estructura del mercado va a determinar en muchas ocasiones si en la industria se determina o no con mayor o menor facilidad el precio o una determinada poder tanto de los vendedores como de los compradores. Por lo tanto, dependiendo del tipo de estructura de mercado, va a tener mucho que ver en la forma como se van a fijar los precios de intercambio. Bueno, cuando hablamos de la estructura del mercado, tenemos que considerar una serie de características. Las van a distinguir muy claramente. Y lo que vamos a hacer en esta sesión asincrónica es que les voy a comentar cuáles son esas características que se pueden reconocer en la realidad. Y entonces les vamos a poner nombres a estos tipos de mercados. Por un lado tenemos una de las características es el número de compradores o consumidores que hay en ese mercado, qué tantos hay. El otro es qué tantos vendedores hay. La otra parte es el poder de negociación que tienen tanto compradores como vendedores, ¿no? Si hay muchos oferentes, va a ser menor el poder de negociación del productor porque hay muchos más productores que pueden ofrecer el bien o servicio. Por lo tanto, el productor tendrá menor poder de negociación. Mientras que si hay un gran número de demandantes, también será difícil que se organicen para exigirle condiciones al vendedor, ¿no? Entonces, este número también de compradores y de vendedores también va a determinar el poder de negociación. Otro elemento importante es la facilidad o no de entrada y salida al mercado. Pensemos, por ejemplo, en el mercado de la telefonía celular, o el mercado de internet, o el mercado que tenga que ver con el tema de telecomunicaciones. A veces es muy complicado por el tema de costos y de infraestructura que una empresa pueda entrar a un mercado determinado, ¿de acuerdo? Y entonces eso va a determinar también en el tiempo cómo se va dando esta estructura, ¿sí? Sobre este punto es importante establecer que en el caso de un monopolio establecido por el gobierno está prohibido el ingreso de competidores, ¿no? Bueno, después tenemos la uniformidad de la mercancía. ¿Qué tan similares son las mercancías, por ejemplo, o los productos?
Normalmente los bienes que vienen del sector primario directamente, pues son bienes totalmente similares. Un limón es igual a un limón, una naranja, etcétera. Entonces, hay uniformidad. Finalmente está el grado de diferenciación, que tiene que ver también con la uniformidad de la mercancía. ¿Sí? Es decir, cada productor se dirige a un segmento diferente del mercado o todos compiten por el mismo público. Por ejemplo, podríamos hablar de teléfonos celulares. No es lo mismo un teléfono celular iPhone de la última generación a otro tipo de teléfonos celulares dirigidos a otro nicho de mercado. No todos, no todos los consumidores podrán comprar un iPhone de última generación, y entonces habrá una sección o una diferenciación también dada para ese sector en particular. Entonces también este grado de diferenciación nos va a hablar mucho de la estructura del mercado. Bueno, vamos viendo cada uno de estos tipos de tipología de la estructura del mercado. La primera es la que, digamos, que se debería de fomentar más en los países porque genera un mayor beneficio para los consumidores, que es el caso de que haya competencia. El extremo es la competencia perfecta. Es una situación que no es muy realista. ¿Y en qué consiste? Consiste en que hay muchísimos ofertantes y demandantes, y que además son precios aceptantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si alguno de ellos decide subir el precio, nadie le va a comprar, porque hay muchísimos vendedores y hay muchísimos compradores y se van a ir con la competencia, y además el producto es homogéneo. Por lo tanto, los limones se los pueden comprar a uno o al otro, son iguales, y entonces son precios aceptantes. Tienen que generar un precio tal que le permita tener unas ganancias que son las ganancias que tiene la propia industria para poder seguir operando, ¿verdad? Pero necesitan tener un buen manejo de sus costos también para poder ser competitivos. Y bueno, pues la información es perfecta. Entonces, quiere decir que los consumidores tienen la información de en qué consiste, de qué tipo de bien o servicio están comprando. Y además los costos de transacción son muy reducidos. Los costos de transacción son todos aquellos costos en los que incurre un comprador o un vendedor para poder realizar el intercambio, ¿no? Entonces, son muy reducidos. No hay barreras tampoco para la entrada o salida de competidores en el mercado. Esta es la competencia perfecta. Por otro lado, tenemos la competencia monopolística. En estos ya empiezan a diferenciarse los productos, que esa es la mayor parte de los bienes y servicios que se venden en la economía, a pesar de que muchos de ellos satisfacen una necesidad similar. Se presentan diferenciación como parte de la propia competencia. Si nosotros vamos a un centro comercial al área de cereales, veremos que hay una gran cantidad de cereales con diferentes características. Muchos de ellos pertenecen a la misma empresa, ¿no? Pero otros son de diferentes empresas y tienen diferencias en términos también de que el producto no es homogéneo. Se diferencian en algo, ¿no? Y así podemos ver diferentes productos que no presentan alguna similitud en términos del producto. Cada oferente apunta a especializarse en un nicho diferente de mercado, y al distinguirse entre sí, los competidores obtienen mayor poder de negociación. Así no tienen que ser precios aceptantes como en la competencia perfecta. El caso del iPhone, ¿por qué lo puede vender el iPhone a esos precios, un nuevo iPhone? Porque es un producto que está totalmente diferenciado de otro tipo de productos, porque ofrece elementos de calidad que no pudiera ofrecer quizás otro celular, aunque ahorita ya hay muchas cosas muy similares de cuando salió el primer iPhone, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero existen una serie de elementos que los productos de Apple van a la vanguardia y representan para un nicho en particular, en términos de calidad, en términos de
innovación, etcétera, de una serie de aplicaciones propias de Apple, etcétera, que, bueno, pues está muy metido en un nicho particular. Y eso les permite poder establecer un precio al cual lo pueden fijar muy por arriba de las ganancias, obviamente. Bueno, después, otro tipo de estructura de mercado, pues es el oligopolio. ¿Qué quiere decir? Que hay pocos productores, pocos vendedores y hay muchos compradores. ¿Sí? Y entonces los vendedores tienen mucho poder de negociación. Y bueno, sin embargo, bueno, existe cierta competencia, por ejemplo, entre Coca-Cola y Pepsi, entre Cinépolis y Cinemex, etcétera. Es decir, los oligopolios implican que en pocas empresas se distribuye la cuota de mercado. Hay pocas empresas y ahí se distribuye un porcentaje muy alto del mercado. Y bueno, lo que decide un vendedor afectará a los demás, ¿no? Entonces, es un mercado, el de oligopolio, muy interdependiente. Si Coca-Cola saca un producto innovador, que supongamos antes de que saliera Coca Light, saca Coca Light, necesariamente la Pepsi necesita, al ser interdependiente, para no perder el mercado, necesita innovar y sacar Pepsi Light en su momento. Y entonces estos oligopolios también tienden digamos que, a generar algunas ineficiencias en el mercado, y en países como en México están regulados, ¿no? Está regulado esta situación de tratar de ponerse de acuerdo entre las empresas para tratar de tener prácticas más allá de los oligopolios que puedan parecerse más a un monopolio. En donde también tenemos otro tipo de mercados que son, primero empezamos con el monopsonio, que solo hay un comprador en el mercado, eso no es muy común, y hay varios vendedores, ¿no? Observándose que el comprador tiene mayor poder de negociación y en la circunstancia contraria al monopolio, ¿no? El consumidor impondrá un precio y una cantidad menores a los del equilibrio de mercado, en competencia perfecta, generándose una ineficiencia, ¿sí? Entonces no es muy común encontrar esto. Y finalmente tenemos el monopolio. Los monopolios tampoco son muy comunes, pero sí existen. Hay monopolios que se les conoce como monopolios naturales. Esos son aquellas empresas que normalmente son empresas públicas o empresas concesionadas, públicas concesionadas a privados, en donde la infraestructura que se ha generado en torno a esa necesidad transformada en un bien o servicio es una infraestructura tal que las barreras de entrada son muy altas. Por lo tanto, se convierte en un monopolio natural. Por ejemplo, la empresa de agua y saneamiento. La empresa de agua y saneamiento, supongamos que es la dueña ya sea pública o privada, es la dueña de la infraestructura que se hizo para el saneamiento y la distribución del agua potable. Digamos que si quisiera entrar otra empresa ahí, pues tendría que generar su propia infraestructura, ¿no? O usar la infraestructura que es muy improbable de la empresa que está ahí. Por lo tanto, se convierte en un monopolio natural. Entonces, el monopolista normalmente fija un precio mayor y una cantidad ofertada menor en comparación con la competencia perfecta. Es decir, por eso, por eso a veces se promueve el que haya mayor competencia en ciertos sectores, porque eso provoca, desde la teoría económica, provoca que al haber mayor competencia, los precios tienden a ser menores, no mayores. Y normalmente hay mayor cantidad del bien o servicio que se está ofreciendo cuando hay más competencia. Entonces, normalmente los monopolios generan una pérdida de bienestar, porque
los consumidores que están dispuestos a pagar un precio por encima del costo de producción, pero debajo de la tarifa impuesta por el monopolista. ¿Sí? Entonces no adquieren el producto. No hay bienes sustitutos, es decir, el demandante no solo puede comprarle al único oferente. Vamos a ver ahora otra clasificación, por ejemplo, en donde vamos a ver, dependiendo si hay un solo vendedor y un solo comprador, cosa que es muy extraño, le llamamos monopolio bilateral. O cuando hay un solo vendedor y un pequeño número de compradores, decimos que hay un cuasimonopolio. Pero cuando tenemos un solo vendedor, pero un gran número de compradores, decimos que es un monopolio. Después, en los oligopolios podríamos también clasificarlos cuando hay un pequeño número de vendedores y un solo comprador, ¿no? Se llama cuasimonopsonio. Un pequeño número de vendedores y un pequeño número de compradores es un oligopolio bilateral. Y un pequeño número de vendedores y un gran número de compradores es el oligopolio. Finalmente, otra clasificación que pudiéramos encontrar para la competencia perfecta, digamos, en torno no a la competencia perfecta, sino en torno a la clasificación entre un gran número de vendedores y un solo comprador, le llamamos monopsonio, que es muy extraño. Un gran número de vendedores y un pequeño número de compradores, le llamamos oligopsonio. Pero si tenemos muchos vendedores y muchos compradores, bueno, pues le llamamos competencia perfecta, que sería pues el ideal, ¿no? El ideal para el consumidor. El ideal para el vendedor, para maximizar sus ganancias, pues es el monopolio, ¿verdad? Porque puede tener control del precio. Otra forma de clasificarlo, bueno, pues es esta que hemos ya visto, en donde podemos hacer este cuadro comparativo nos puede dar una idea de las diferencias entre competencia perfecta, por ejemplo, monopolio, competencia monopólica o monopolista y el oligopolio en estas cuatro principales características. Cuanto al número de empresas, la competencia perfecta hay muchísimos vendedores. Por ejemplo, la bolsa de valores, ¿no? La bolsa de valores hay muchos vendedores y muchos compradores. Hay muchas acciones que se están vendiendo y hay muchísimos compradores. Entonces, es un mercado típico en donde el precio es, aunque el precio es movido por muchas otras variables. Bueno, el monopolio, solo hay una empresa. La competencia monopólica, hay un gran número de empresas, pero están diferenciadas. Es muy similar a la competencia perfecta en esta característica. Y el oligopolio es un pequeño número de empresas. En cuanto al producto, la competencia perfecta es homogéneo. El monopolio no existen sustitutos cercanos, solamente se lo puedes comprar al monopolio. Imaginemos una empresa farmacéutica que tiene la patente de una medicina, pues solamente se la podrías comprar a esa empresa que tiene la patente si es que no hay la posibilidad de tener esa medicina de otras formas, ¿no? Por eso son más caras las medicinas de patente que las medicinas genéricas. La competencia monopolística pues está diferenciada. El oligopolio puede ser homogéneo o diferenciado. Y en cuanto a las condiciones de ingreso a la industria, la competencia perfecta no hay. Puede entrar a vender sus limones, sus naranjas, el petróleo. Bueno, petróleo se podría decir que hay sus diferencias, pero en algunas, vamos a hablar, quizás el petróleo hay también algún comportamiento más de tipo oligopolio, pero bueno, el trigo, el maíz, algunos productos que son muy similares tienden a ser más este tipo de competencia. Cuando no muestran algunas fallas, ¿no? En que se tratan de coludir algunas empresas para tratar de intervenir en el precio. El monopolio, bueno, el ingreso es imposible. La oferta del monopolista es igual a la demanda del mercado. La entrada a la industria es relativamente libre y fácil en la competencia monopolística
y en el oligopolio existen considerables obstáculos. Y bueno, en cuanto al control de las empresas sobre los precios, la competencia perfecta, pues son precios aceptantes. Ahí no hay de otra, tienes que aceptar el precio. En el monopolio es importante el control de las empresas sobre los precios en el monopolio, porque cuando no existen intervenciones restrictivas o leyes antimonopolios, ¿no? En la competencia monopolística existen posibilidades pero limitadas, y en el oligopolio limitada por la interdependencia y se amplía el grado de control de precios mediante la colusión entre empresas. Entonces, como podemos ver, en conclusión, existe una serie de clasificaciones puntuales de la estructura del mercado que dependen básicamente en el número de vendedores y compradores, que eso va a posibilitar qué tanto tienen la libertad o no de mover el precio, qué tanto pueden entrar y salir empresas, y esto va a determinar qué tanto se intercambia de ese producto, qué tantas ganancias tienen esas empresas, y esa estructura de mercado va a determinar cómo funciona ese mercado. Entonces, bueno, pues esto es importante dentro de la teoría de la microeconomía. Se estudian después, cada una de estas tipologías tienen un estudio particular, un área de análisis particular para ver, pues finalmente, cómo desde los costos, desde las preferencias de los consumidores, cómo se determina estos puntos de equilibrio a través de estos diferentes tipos de estructuras de mercado.